Otros lugares. Hermanos, muy buenos días. Seguimos con esta nueva edición de Tesoros del Cielo con el tema Trazando bien la palabra, que es un estudio acerca de la hermenéutica, cómo interpretar las escrituras. Así que bienvenidos todos. Vamos a empezar con una oración para preparar nuestros corazones a escuchar la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre por siempre. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de juntos estudiar tu palabra y descubrir los tesoros del cielo, Señor, porque son tesoros preciosos que nos revelan a la persona de Jesús, nuestro amado Señor. Padre, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, nos instruye, nos corrige, nos dirige, Señor. Rogamos que tu voz sea hablando esta mañana claramente a nuestra mente y corazón, Señor, y nos ayude a ver tu hermosura, Señor. Gracias por cada hermano que nos escucha desde lejos, desde los que están cerca, Señor. Sé con ellos, iluminando su camino también, Señor, como el nuestro. Todo eso te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bienvenidos a todos, hermanos que están allá, Edith en Texas, y a los hermanos que pronto se van a unir al estudio. Pues bien, hoy tenemos la página 27, es la lección 14, hermanos. Pueden encontrar estas páginas en nuestro libro en nuestra página de Facebook, bajo Files, o también archivos, me imagino que dice, cuando abren Facebook hay una columna de lista de fotos, de diferentes cosas. Hay uno que dice Files o archivos, y ahí pueden encontrar todos los estudios desde que empezamos este grupo. Así que siéntanse libres de imprimirlos y compartir con los que ustedes deseen. Bien, estamos estudiando la tipología bíblica y hoy vamos a ver un cuarto ejemplo. Ya hemos visto varios ejemplos tipos en el Antiguo Testamento que apuntan a nuestro Señor Jesús, y hoy vamos a ver el cuarto ejemplo, que va a ser el tabernáculo. Bien, hemos estudiado ya algunos tipos y sus antitipos. Recuerden que el tipo es la figura y el antitipo es a lo que está proyectando el cumplimiento, ¿verdad? Hemos visto que la historia de Sara y Agar eran figuras de dos pactos. O sea, cuando abrimos la Biblia y leemos en el Antiguo Testamento historias, eventos, personajes, todos tienen un propósito de apuntar a algo. Y en este caso, Sara y Agar apuntan a dos pactos, y eso es lo que hemos visto. Uno era el pacto de la ley, que es Agar, y el otro es el pacto de la gracia, representado por la vida de Sara. Estudiamos cómo aún las características de sus vidas y sus vivencias apuntaban al pie de la letra al plan de redención en Cristo Jesús. Tan interesante, ¿no? El libro de Gálatas nos explica esto, que ellas dos simbólicamente representaban estos dos pactos. El uno, el de la ley dado en el Sinaí, y el otro, el de la gracia dado a Abraham, que es por la promesa que vendría de su simiente un redentor, un salvador. El contrapunte o sea, el plan de redención está en Cristo Jesús, y el contrapunte, que sería el intento del hombre de salvarse, ahí pueden borrar esa L, dice de salvarse a sí mismo a través de religión y obras. O sea, vemos en la historia de Sara esta representación del pacto de la gracia en Jesús, y Agar representaba el pacto de la ley, que es el esfuerzo del ser humano por complacer a Dios haciendo obras y ritos, y también ritos, dijimos las 3 R's, que son ritos, reglamentos, ¿verdad? Y la otra, no me recuerdo, pero es el intento de estar cumpliendo con observaciones y pensando que así se agrada a Dios en cuanto a salvación estamos hablando. También estudiamos cómo de estas dos mujeres, esto vimos la semana pasada, nacen 2 hijos, que es Ismael e Isaac. Ismael de Agar e Isaac de Sara, los cuales representan
a los hijos de estos dos pactos. Aquellos que siguen la ley con la idea de salvarse a sí mismos, ese es Agar en Ismael, y aquellos que descansan solamente en la gracia de Dios a través de Jesucristo y tienen vida nueva por Él, una vida nueva que se caracteriza por la presencia del Espíritu de Jesús, quien guía, cambia, restaura e ilumina al creyente. Entonces, en un pacto, los hijos de este pacto de la ley creen que por su propio esfuerzo llegan al cielo, haciendo obras de sacrificios, obras de servicio, pero con la mira de salvarse por esas obras. Pero los que son del pacto de la gracia, como Isaac, que era hijo de la promesa, ellos reconocen que llegan al cielo por la presencia del Espíritu de Jesús, quien nos salva, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo que hace posible que por la fe podamos tener su presencia en nosotros. Y reconocemos que todo es por Él, el cambio es por Él, la salvación es por Él. Él es el que nos restaura, el que nos guía, el que nos ilumina, ¿verdad? Al que cree, al creyente. Así que vemos estas dos contrastes, pero vemos el tipo, que es la vida de Sara y de Agar, y el antitipo, que son los pactos, ¿verdad? Sí, eso fue lo de la clase antepasada. Y en Ismael vemos un tipo de los legalistas, y en Isaac vemos un tipo de los creyentes en Cristo Jesús, que todo es por gracia, ¿verdad? Isaac nació como un milagro, ¿verdad? Igual Jesús, Isaac es un tipo del Señor Jesús, que nace milagrosamente, ¿verdad? Es entregado. Abraham se le pidió que entregue a su hijo, ¿verdad? Igual el Padre Celestial entrega a su hijo para sacrificio. En el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, fue sacrificado nuestro Señor Jesús, el monte Calvario. Ahí está el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Toda proyección, son tipos de lo que Jesús haría por nosotros y de las características de su persona, ¿no? Como sumisión al Padre, humildad, entrega sacrificial por otros, ¿verdad? Pero ahí mismo en esa historia vemos que Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, en la versión en español no se distingue mucho, en la versión en inglés dice, el Señor se proveerá a sí mismo, o sea, Dios se proveerá. En español dice Dios proveerá un sacrificio, pero la idea es de que Dios se va a proveer como sacrificio. Entonces, todo apuntando al antitipo que vendría a ser Jesús. Acuérdense que la palabra anti no quiere decir solamente contra, pero también tiene que significa en lugar de. Entonces estamos hablando que el antitipo sería lo que está en lugar del tipo, o sea, a lo que representa, ¿verdad? Es la figura. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver más hoy veremos una tipología más que nos amplía el entendimiento del plan de Dios en Jesús, Señor nuestro. Pero antes repasemos esta frase para que se nos grabe y ayude a los que se van añadiendo a la clase, porque sé que vamos recibiendo nuevos oyentes, nuevos miembros para el grupo de Tesoros del Cielo. Esta semana ha estado activo, así que hemos tenido más estudiantes de la palabra, y en vivo también tenemos más hermanos que regresan o se añaden al grupo. Así que esto me sirve de recuerdo para animarles de que a los que tienen Facebook, ¿verdad? De que compartan estas clases en su página para que abarque a más personas, alcance a más personas. Damos gracias al Señor. Una hermana del grupo hizo esto y se multiplicó la audiencia grandemente, de 150 a 200 personas que teníamos. En una sola compartir se sobrepasaron de 1000, así que es una bendición cuando se comparte la palabra, y podemos aprovechar estos medios de tecnología para hacer nuestro granito, poner nuestro granito de arena en alcanzar a otros con la verdad de Jesús. Así que sí, hagan eso, y vamos a repasar esto para
beneficio de los nuevos y para nuestros. Dicen que en el repaso, en la repetición está el más, ayuda a grabarse, así que mientras más repetimos algo, más se queda en nuestra memoria. Y esta es la frase que queremos repetir. Dice, para cada doctrina del Nuevo Testamento hay un tipo en el Antiguo Testamento. O sea, hemos visto la doctrina de salvación por gracia, está el tipo de en Sara, ¿verdad? Hemos visto cómo viven los hijos que somos bajo la gracia en la tipología de Isaac, ¿verdad? Y asimismo, dice, el tipo es una figura, un modelo, un símbolo o una representación, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el tipo, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo, o sea, el cumplimiento. De allí que el tipo debe encontrar su estrecha relación en el Nuevo Testamento. Vimos también el ejemplo de Noé, ¿se acuerdan que representaba, él pasó por las aguas del diluvio a una nueva vida, a un nuevo comienzo, ¿verdad? Y la palabra lo compara a eso como un bautismo, no el bautismo tanto literal, sino lo que representa el bautismo, porque hay un versículo que puede traer confusión que dice que el bautismo de ahora nos salva y sabemos que eso, si leemos la totalidad de la palabra, contradice que dice que solamente hay salvación en Jesús. Entonces tenemos que explicarlo, que ese bautismo es lo que representa, que es el nuevo nacimiento, representa el morir en Cristo y resucitar para Cristo, ¿verdad? Es una representación del nuevo nacimiento que pasa una vida vieja y comienza una nueva vida. Hemos visto ese en Noé, que es el tipo, el arca, el diluvio, esa historia es el primer ejemplo que habla del nuevo nacimiento en Jesús. Y cómo eso es representado en el bautismo. Hemos visto la historia de Sara y Agar, que es el ejemplo de los dos pactos. Hemos visto Ismael e Isaac, que es el tipo de la nueva vida en la gracia o el que se queda esclavizado en la ley, como en el tipo de Ismael, que era un esclavo, nunca llegó a ser hijo, siempre fue esclavo. Y asimismo es la ley de los mandamientos, de las reglas, los ritos, las regulaciones. Si uno piensa que eso lo salva, queda esclavizado, porque el que falla en uno se hace culpable de todo. Siempre hay esclavitud en ese tipo de mentalidad de querer ser salvo por las obras. Así que vamos ahora sí a esta otra idea antes de entrar a nuestro ejemplo de hoy. Dice, el propósito de los tipos. Tenemos que nos sirven para ser ejemplos. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Cuando habla de la historia del pueblo de Israel, nos sirve de ejemplo el tipo. En otras palabras, los tipos eran ilustraciones de lo que debíamos esperar en nuestra relación con Cristo. Todo es en relación con Jesús. Y en este caso, la historia de los israelitas nos sirven para ver lo que es Jesús para nosotros también. Él es la roca, Él es el maná del cielo, el pan de vida. Vemos que Él es el agua. Él dijo, yo soy de mí, el que me tiene a mí, de su interior saldrán ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Todos son ilustraciones que nos sirven de ejemplo. También los tipos nos sirven de admonición. Esa palabra quiere decir advertir, reconvenir, avisar, informar. 1 Corintios 10:11 dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces vemos que los tipos sirven de advertencia, nos sirven de, como dice aquí, de información, nos sirven para avisarnos, para reconvenirnos, para alertarnos. La tipología es muy importante porque encontramos al Señor Jesús y nos sirve de enseñanza, nos sirve de advertencia y vemos que también nos sirve de ejemplo. Miren aquí el tercer punto, los tipos nos sirven de enseñanza. Romanos 15:3 y 4 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo,
Antes bien, como está escrito, ahí está la comparación, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vemos que la tipología nos sirve de muchas cosas. Hay gente que puede decir, bueno, eso es a lo mejor está muy complicado, o a lo mejor ¿para qué me sirve? Nos sirve para mucho, nos sirve de advertencia, de enseñanza y nos sirve de ejemplo. Los tipos no eran sencillamente ilustraciones del significado, más bien los tipos. Borren el no. Los tipos eran sencillamente ilustraciones del significado de grandes verdades, ¿verdad? Así que podemos ver eso. El Señor mismo nos dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús nos estaba revelando que a través del Antiguo Testamento podríamos encontrarlo a Él. Así que se debe tener en mente que el Señor Jesucristo es el sujeto y el tema del Antiguo Testamento, como también del Nuevo Testamento. Jesús está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. Nuestro trabajo debe ser descubrirlo, encontrarlo. Es un tesoro que está ahí, pero a lo que leemos las Escrituras, acuérdense, hemos visto a través de este curso diferentes niveles de interpretación. Hay gente que se queda en el primer nivel, que es leerlo como un libro moral. Apenas abre y ya está buscando enseñanzas de cómo yo tengo que vivir la vida. Se lo aplica rápido a uno. Y ese es el primer nivel. Está bien, está hermoso, se encuentran verdades, pero es muy superficial. Generalmente en ese nivel se lee las cosas literalmente. Pero si vamos profundizando, viene el segundo nivel, donde vamos a buscar atributos de Dios, ¿verdad? Y como lo conocemos mejor al Señor, entendemos cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Pero el tercer nivel siempre va a ser encontrar a Jesús en las historias, que eso requiere un estudio más, una lectura más detenida, más dependiente de la guianza del Espíritu, porque profundiza, busca la revelación de Jesucristo en los libros, en las historias, en los personajes, en cada detalle del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que el objetivo de este estudio sobre la tipología es despertar en cada uno una mayor conciencia del valor del Antiguo Testamento, que resultará en un amor y devoción más profundo para Cristo. Déjenme repetir esta oración porque es muy importante en cuanto al uso del Antiguo Testamento. Miren, dice, estamos en la primera parte, casi en la mitad de la página. Dice, se debe tener en mente que el Señor Jesucristo es el sujeto y el tema del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Jesús es el tema y es el principal que está revelado en las Escrituras. El objetivo de este estudio sobre la tipología es despertar en cada uno una mayor conciencia del valor del estudio del Antiguo Testamento, que resultará en un amor y devoción más profundo para Cristo. Cuando hay gente que en nuestros tiempos tal vez no se nos haga, no nos llame la atención mucho esta frase, pero al corriente en nuestros tiempos hay movimientos que fomentan que no se lea el Antiguo Testamento, que solamente se lea el Nuevo y solamente las frases que están en rojo. Hay una denominación que cree que le llaman en inglés los que siguen las letras rojas, se les conoce the red letter Bible, porque solamente quieren leer lo que dijo Jesús y no le dan importancia al Antiguo Testamento. Pero cuando entendemos la tipología que se encuentra en el Antiguo Testamento, descubrimos a Jesús y podemos tener
como lo entendemos mejor a Él, más amor y devoción para el Señor Jesús. Así que las Escrituras son importantes en su totalidad. El Señor validó el Antiguo Testamento. Él lo leía, lo estudiaba, lo meditaba, lo compartía. Entonces es importante para nosotros como seguidores de Jesús leer las palabras del Antiguo Testamento encontrando a Jesús en ellas para conocerlo mejor. La Biblia, aunque contenga 66 libros, es en realidad un gran libro revelando la redención del hombre por medio del sacrificio, la resurrección y la gloria futura de Cristo. Las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento nos confirman que Jesús era el Mesías, porque Él cumplió al pie de la letra lo que las profecías anunciaban de Él, cómo nació, cómo caminó, su ministerio, cómo murió, cómo resucitó, cómo vendrá otra vez. Entonces, descartar el Antiguo Testamento es una trampa del enemigo para que no descubramos a Jesús, ¿verdad? Si uno cae en ese error de decir, oh, yo solamente voy a leer el Nuevo Testamento y solamente las letras rojas, perdemos la revelación de Dios y su sabiduría progresiva, ¿verdad? Que cómo se fue revelando tantas historias que apuntaban a Jesús, estos tipos, esta tipología. Así que los animo, ¿no? Cuando leamos las Escrituras, leamos el Antiguo Testamento, siempre busquen en las Biblias, hay estas notas de los versículos donde se cumple la palabra. A veces están en la mitad de la Biblia, a veces están abajo, que dicen una letra chiquitita, digamos, al lado de un versículo. Busque la relación, porque alguien se tomó el tiempo de estudiar, ¿verdad? Y encontrar el cumplimiento o los versículos paralelos o versículos que confirman, apoyan lo que se está narrando en el Antiguo. Entonces, en lugar de leer así rápido la historia, vamos cotejando, esa es la palabra, se va comparando lo que dice el Antiguo, dónde se cumple, y vamos entendiendo, se nos va ampliando, ¿verdad? El ministerio, la vida, el anuncio de nuestro Señor Jesús en las Escrituras. Así que ahora sí, vámonos a cuarto ejemplo. Espero que este vaya a ser el último ejemplo de los tipos. Hay muchos, tal vez la próxima semana, como el Señor guíe, les ponga los tipos en cada libro y el cumplimiento, o sabemos que se cumplen en Jesús, pero tal vez como para una guía rápida, aunque ya estoy ansiosa de llegar a la siguiente parte de esta clase, que va a ser las profecías, porque hay que saber interpretar, tener una correcta interpretación de lo que el Señor ya nos ha anunciado. Ya dice que el Señor anuncia el fin desde el principio para que creamos que Él es Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer esto, decirnos cómo va a acabar todo, lo que va a pasar desde antes que se ha hecho el mundo. Es algo maravilloso. No hay un Dios como nuestro Dios. Él es único y es todo sabiduría y perfecto. Y Él lo dice, yo hago esto para que creas, para que sepas que yo soy Jehová, el único Dios, ¿verdad? Así que si el Señor permite, este será el último ejemplo. Hay muchos más en las Escrituras, pero por lo menos ya tenemos una idea de qué es un tipo y qué es el antitipo, y cómo más o menos leer estas historias o estos eventos, estos personajes. Ya tenemos una base para una interpretación correcta. Así que hoy vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 9. Para los que recién se añadieron a la clase, saludos a nuestros hermanos. Hebreos 9, del 1 al 26, es una lectura larga, pero así se estudia la palabra. La palabra no se estudia nomás sacando un versículo de aquí porque me gustó y lo aplico a lo que yo quiero. La clase pasada prácticamente repasamos todo el libro de Gálatas, nomás para explicar lo de los dos pactos, de la gracia y de la ley, que es hermoso, ¿no? Que en un tiempo reservado podamos meditar en
en un libro prácticamente de las Escrituras. Así que asimismo hoy estaremos en Hebreos 9 del 1 al 26 para explicar esto del tabernáculo directo de la palabra del Señor. Dice, ahora bien, no se sabe quién escribió Hebreos, muchos creen que fue Pablo, pero el autor a los Hebreos llega a este punto y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Acuérdense de los dos pactos. El de la ley tenía ordenanzas de culto, de actividades que se tenían que hacer, reglamentos, ritos, regulaciones establecidas por Dios que nadie podía cambiar. No se hacían al antojo, sino lo que Dios decía, eso se tenía que hacer. Dice, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Imagínense, para los que no están familiarizados con esta historia, los israelitas, Dios a Moisés le dio ordenanzas de cómo construir una tienda de campaña que le llamaron el arca, el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo tenía especificaciones de cómo las medidas, el material que se tenía que usar, y todo tiene simbolismo, es una tipología, y eso es lo que vamos a ver. Estaba compuesto por el atrio, que era donde ahí los levitas, los sacerdotes, mataban al becerro o la oveja, ¿verdad? Ahí estaba el lavatorio, ellos se lavaban para poder entrar al lugar santo. Ahí estaba, como dice aquí, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todo tiene simbolismo y significado apuntando a Jesús. Ahora, en el segundo lugar, de ahí venía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con la sangre del cordero. Ningún sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Tenía que entrar con un sacrificio, ¿verdad? Así que en el lugar santísimo, se entraba ahí solamente una vez al año, por el sumo sacerdote, solamente se encontraba un incensario de oro y el arca del pacto, esta caja de medidas específicas cubierta de oro, que tenía una tapa que le llamaban el propiciatorio. Me gusta como el nombre que tiene en inglés se le conoce como el asiento de misericordia, y es una tapa de misericordia. Y esto es importante entender porque ese propiciatorio, ahí se echaba la sangre, y esa sangre cubría la ira de Dios. Acuérdense que dentro del arca estaba una muestra de maná que cayó del cielo, ¿verdad? Y las tablas de la ley, ¿verdad? O sea, lo que nos acusa. La tapa tapaba, por decir, la acusación, y Jesús es nuestra propiciación. Él es el que cubre lo que nos acusa contra el Dios justo que tiene que castigar el pecado. Entonces, vemos la tipología en todos los elementos del tabernáculo, desde el tipo de material que se usó y todo. Así que nos va a explicar el autor a los Hebreos. Miren, dice el versículo 5, había querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, esa tapa, esos querubines, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Claro, acuérdense que Jesús se rompe el velo, ¿verdad? Para que se pueda entrar al lugar santísimo, no solamente un sumo sacerdote una vez al año, con sangre ajena, ¿verdad? Sino que por la gracia de Dios, de Jesús, todo el que cree puede entrar al lugar santísimo, esto es al cielo de los cielos, que en verdad ese es el antitipo. Miren, sigamos leyendo. Lo cual, el versículo 9, estamos en Hebreos capítulo 9, versículo 9. Aquí dice, lo cual es símbolo. Aquí ya viene el antitipo. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos, ¿verdad? Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, todas estas cuestiones de las prácticas de los sacerdotes, de los levitas, del sumo sacerdote, estaban como figura de lo que Jesús haría por nosotros, pero dice una vez que ya vino Jesús, ya eso, ya dice, aquí está, dice, estaban como símbolo para el tiempo presente, ¿verdad? Pero dice cuando ya ven, pero estando ya Cristo, miren el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí vemos el antitipo, ¿verdad? Jesús es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, al cielo de los cielos, con su propio tabernáculo, su cuerpo, se preparó un cuerpo diferente al del humano, en el sentido de que Jesús 100% hombre, 100% Dios. Él es el único ser que tiene estas dos naturalezas, y él entra ante el Padre al lugar santísimo con su propia sangre, su propio tabernáculo, su cuerpo. Dice, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está haciendo la comparación. Ahí está el tipo, ¿verdad? De los sacrificios de los becerros, de las ovejitas, ¿verdad? Apuntaban a lo que el Señor Jesús haría, al antitipo, ¿verdad? Que estaban en lugar de de la representación de lo que Jesús haría por nosotros, entrando él mismo ante el Padre, al trono de los cielos con su propia sangre. Dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, porque él es el sumo sacerdote, porque él entró. Y si el sacrificio de los becerros limpiaban a la gente, ¿verdad? Por un año entero a los israelitas les garantizaba la conciencia, limpieza de la conciencia, de lo físico, el cuerpo, ¿verdad? Pero el Señor, haciendo este sacrificio, nos limpia no solamente de obras muertas, pero de los espiritualmente nos revive, nos limpia espiritualmente para ser declarados justos, como que si nunca hubiésemos pecado, inocentes, para poder entrar a este pacto. Él es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que vemos el cumplimiento de este tipo en Jesús, ¿verdad? Quien hace posible nuestra entrada a este nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Entramos aquí
a recibir, somos declarados llamados, somos declarados escogidos, adoptados, somos declarados justos por esa promesa que Él hizo, que todo el que cree por fe tiene entrada a esta herencia, reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea el Señor por esa gran bendición que nos ha dado. Versículo 16 dice, porque donde hay testamento, donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte. La muerte del testador, ¿verdad? Si yo hago un testamento, no se pueden llevar nada mis hijos o mi esposo hasta que yo me muera, ¿verdad? Esa es la condición, que uno se tiene que morir para que reciban el beneficio a los escogidos, ¿verdad? Asimismo Jesús tuvo que morir para que nosotros, no se puede hacer un pacto, no se puede hacer un testamento, no se puede recibir los beneficios hasta que esa persona muere. Porque, versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Noten esto tan importante para aquellos que quieren salvarse por las obras de la ley. Ni aún la ley fue establecida, ese pacto de la ley fue establecida sin sangre. Tuvo que haber sangre para hacerse ese pacto. Y aquí nos explica el autor a los Hebreos, dice el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si alguien está tratando de complacer a Dios por sus propias obras, no ha entendido cómo funcionan los pactos, porque los pactos funcionan con la muerte de alguien y con la sangre. O sea, que hay garantía en el pacto por la sangre. Aún la ley, ese pacto se hizo con sangre de alguien inocente, que eran los becerros, las ovejas, y era rociada sobre los que entraban a ese pacto, sobre Israel, sobre el tabernáculo, sobre todos los vasos, todos del ministerio, ¿verdad? Y dice, sin derramamiento. Muchas veces mencionamos ese versículo, sin derramamiento no hay sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, lo mencionamos como un conocimiento intelectual, mental, pero en nuestro corazón muchas veces queremos alcanzar el cielo con nuestras obras sin entender que se necesita sangre, necesitamos la sangre de alguien, y en este caso es la única sangre que es aceptada por el Señor para entrar al cielo, es la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que debemos de examinar nuestro corazón. Si acaso en nuestro corazón o en nuestra mente existe la idea de que algo más o alguien más, incluyéndonos nosotros, podemos entrar al cielo por nuestras buenas obras o por nuestros sacrificios, entendamos que solamente a través de la sangre de Cristo, que es la sangre perfecta, se hace remisión de los pecados. Así que versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, aquí se usa esa palabra, los tipos de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es algo que no entendemos. Muchas veces analizamos solo la muerte de Jesús en la cruz y lo vemos en la cruz y después lo vemos en la tumba resucitado. Pero el Señor Jesús, su trabajo como sumo sacerdote fue presentarse delante de Dios con su propia sangre, entregándola al Señor como la mediación, ¿verdad? Como siendo mediador de
entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entre el hombre y el Señor, ¿verdad? Él es el puente, Él es el camino, Él es la fuente, ¿verdad? Del perdón. Así que todo esto, dice, son figuras de las cosas celestiales. El tabernáculo, los instrumentos de los sacerdotes, son figura, ¿verdad? No es para que nosotros querramos hacer lo de los sacerdotes, ¿verdad? De que a lo mejor tenemos un incensario, ¿verdad? O a lo mejor queremos seguir los ritos. No, no es para eso, sino para apuntarnos a Jesús. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, nuestros tiempos, que en los tiempos de Jesús se cumplió todo lo que se anunciaba tipológicamente, ¿verdad? En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que el Señor logra anular el acta que nos era contraria, la ley, Él la cumple en sí mismo, en su vida, perfecto en todos sus caminos. Por eso puede ser aceptado por el Padre, porque Él satisfizo las demandas de la ley, las demandas de un Dios justo. Él las cumple en su vida, en su muerte, provee esa sangre perfecta para anular el acta que nos era contraria, el acta de las leyes y del pecado. Él nos ofrece una vida nueva en su sangre, en este nuevo pacto que se recibe por fe. Un pacto que hizo Dios con el Hijo, de que Él se ofrecería para pagar nuestra deuda, para sufrir nuestro castigo, para abrirnos el cielo, el lugar santísimo, para que nosotros podamos entrar. Así que ese es el antitipo, Jesús. Y lo mismo nos lo explica el autor a los Hebreos en el capítulo 10. Y vamos a leer el cumplimiento de estas cosas. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, todo esto, la figura, la palabra tipo, eso es lo que significa, una figura, un modelo, una sombra, como que está apuntando a algo, ¿verdad? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El que practica la ley nunca va a poder ser perfecto, porque fallamos, aunque tratemos. Se me hace absurdo. A veces la gente cree, dice, yo obedezco a Dios, dice la gente, yo me voy a ir al cielo porque obedezco a Dios. Y la realidad es que todos los días le fallamos al Señor, sea por pensamiento, por motivación. A veces tenemos las motivaciones erradas, egoístas. Le fallamos por pecados de comisión, cosas que hacemos que no debemos. Le fallamos por pecados de omisión, cosas que debemos de hacer y no hacemos. Y pensar que uno vive en obediencia. Hay gente que dice, yo obedezco en todo al Señor. Yo no le fallo al Señor. Y eso es llegar a un nivel de arrogancia espiritual. El que cree que obedece al Señor constantemente. Ahora, por eso dice, nunca pueden las obras purificarnos, hacer perfectos. No nos puede perfeccionar. El único que nos perfecciona es Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y cuando estamos en la fe de Cristo, decir, Señor, por estatus, por decirlo así, estamos delante del Padre, somos declarados justos, aunque no lo somos. Algún día lo seremos cuando el Señor nos dé cuerpo nuevo, sin más relación al pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, dependemos del Señor para esa salvación. No es que nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos, porque no podemos hacernos perfectos por obediencia a la ley. Ahora, versículo 2. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse.
es lógico, ¿no? Si cada año habría que ofrecer, era porque cada año todavía se seguía pecando, ¿verdad? Todavía esa es la lógica, ¿no? Se tenía que ofrecer continuamente cada año. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Está hablando de que hay un elegido, hay un Mesías, hay un escogido, hay un ungido por Dios, fue un cuerpo preparado, un cuerpo perfecto para que pague y nos pueda declarar perfectos y justos por la sangre de Cristo. Ahora, versículo 5 dice, mas me preparaste cuerpo, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Acuérdense, no estamos hablando de obras de obediencia en Cristo. Si estamos en Cristo, claro, esas obras son agradables al Padre, pero no para salvación, sino para agradarlo a Él, para mostrarle nuestro amor a Él, en gratitud, es por consecuencia de nuestra salvación que tenemos obras que Cristo ha preparado para que vivamos en ellas. Así que no es salvación más obras que somos salvos, sino es por la salvación que tenemos obras en Cristo Jesús. Así que aquí dice clarito, sacrificios, holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero sacrificios y obediencias para la gloria de Cristo sí le agradan al Señor. Okay. Versículo 7 dice, entonces dije, aquí está hablando el Señor Jesús. Estas son porciones del Antiguo Testamento. Después lo pueden buscar en sus Biblias, en Hebreos capítulo 10, los versículos que apuntan al Antiguo Testamento. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento está diciendo, yo me ofrezco. Yo vengo, oh Dios, hablándole al Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, sigue el Señor Jesús hablando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, ¿verdad? En el ofrecimiento de Cristo somos separados para ser aceptados por Dios, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, miren, por eso lo subrayamos y lo hicimos más en negrita para que se vea el contraste, ¿verdad? Los sacerdotes sacrificaban constantemente, diariamente y anualmente muchos sacrificios para los pecados que no los quitaban, no los borraban, los cubrían temporalmente, como decía ahí, para la conciencia, limpiar la conciencia, pero no limpiaban el espíritu, ¿verdad? No purificaban completamente, no hacían perfectos a los pecadores. Pero Cristo, dicen que esa palabra pero Cristo era esta porción era creo que era de la reina Victoria, que le pregunté, que era creyente, y le decían que cuál era el versículo preferido de ella. Ella decía, mi versículo preferido era Hebreos 10:12, pero la primera parte que dice pero Cristo. Aún siendo la reina, ¿verdad? Y tan poderosa, ella por fe, ¿verdad? Algún día vamos a ver a gente famosa y a gente muy humilde en el cielo, ¿verdad? Nos vamos a sorprender de ver gente que por fe en Jesús y solo a Cristo aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, aquí está el contraste, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor nos ha hecho perfectos para siempre, a los que hemos sido escogidos, a los elegidos. Miren, ahí, si nos hizo perfectos para siempre, ¿qué necesidad tenemos de estar nosotros tratando de purificarnos a nosotros mismos para salvación? Ahora, el Señor sí nos dice, si estamos en Cristo, el que está en Cristo se purifica a sí mismo, pero ya está en Cristo santificado para siempre, ¿verdad? O sea que se mantiene dependiente de la fe. Por eso Pablo decía, no caigan de la gracia dependiendo en ustedes, dependan siempre de Jesús. Si ya están en Cristo, están santificados para siempre, dependan de Él, no se salgan de ese andarivel, ¿verdad? De ese camino, agárrense de esa verdad. Pero Cristo dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ven lo que hace el Señor Jesús por nosotros? A través de su Espíritu, Él graba su ley perfecta en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no es una imposición de que tienes que hacer eso porque si no vas a tener maldición. No, tengo la bendición de tener la palabra en mi corazón por la presencia del Espíritu Santo en mi mente. Tengo una nueva vida por Cristo y ya mis pecados pasados han sido perdonados, ¿verdad? Vivo una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Estoy en un nuevo pacto, estoy en una nueva esperanza, ¿verdad? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde se borran, donde remisión es comprar, ¿verdad? Se compra al esclavo, es la idea. Dice, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Él es el tabernáculo, Él es el velo, vemos todas estas figuras, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe en Jesús, ¿verdad? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está usando las figuras del tabernáculo. Se usaba el agua para purificar, ¿verdad? Se usaba diferentes ritos de purificación, ¿verdad? Y eso es lo que está usando este autor a los hebreos. Dice, purifíquense en la sangre de Cristo, ya no tengan esa mala conciencia de sentirse culpables, de sentirse en deuda con Dios. Ya no hay deuda, ya Jesús la pagó. Somos libres en Cristo para vivir en esta nueva vida que Cristo nos da con sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, ¿verdad? No te vayas otra vez a pensar que es por la ley, que es por tus obras que te salvas. No, es por Cristo, no fluctúes. Dice, mantente firme en la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Cristo. Verlo a Él, estar con Él para siempre, servirlo a Él, honrarlo a Él. Dice, porque fiel es el que lo prometió. Si estamos en la confianza de Cristo, ¿cuándo nos ha fallado el Señor? Nunca. Nadie puede levantar la mano y decir, Jesús me falló. Tal vez le falló su iglesia, tal vez le falló su propia religión, tal vez tenga resentimiento con Dios, porque eso es lo que pasa, que hay gente que tiene coraje contra Dios porque alguien a lo mejor estaba siguiendo a un líder, estaba siguiendo reglamentos de la iglesia, pero no estaba siguiendo el pacto de Cristo.
Por eso dice, asegúrate que estás en el pacto de Cristo. Si estás en el pacto de Cristo, nunca nos falla el Señor. Dios es fiel. Aunque uno sea infiel, Él sigue siendo fiel a su pacto, a su Hijo. Si tenemos al Hijo, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo. Por eso es importante estar seguros que hemos nacido de nuevo y estamos en este pacto en Cristo. Porque en Cristo son las promesas. En Cristo es sí y amén. En Cristo es la esperanza. Él nunca nos falla. Así que, hermanos, vemos la hermosura de la palabra del Señor en estas representaciones, en estos tipos, en estas figuras de nuestro Señor Jesús. Les animo a que estudien la palabra, escudriñen las Escrituras, como dijo el Señor, porque Él mismo dijo, en ellas me van a encontrar. Y en Él encontramos esperanza, encontramos salvación, en Jesús encontramos perdón, en Jesús encontramos restauración. Él nos da una vida nueva, Él nos da promesas que nos alientan. En Él encontramos la presencia y la reconciliación para con Dios Padre. Así que, hermanos, adelante con Cristo en la fe de Jesús. No desmayemos, que Él viene pronto y viene por su iglesia, aquella que está en Cristo. La iglesia, el pueblo que está dependiendo solamente de Jesús para su salvación y para su honra y su gloria. Amén. Amén. Que Dios los guarde.